Dios les bendiga en esta hora a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Un abrazo desde la distancia y un saludo fraterno para todos los que nos siguen allí en América, en Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, aquí en Europa, en Asia, en África, en Oceanía. Es una bendición poder compartir con todos ustedes. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes otro tema de la palabra del Señor. Y que Dios les bendiga mucho, que Dios bendiga su obediencia, su fidelidad, su amor por Jesucristo, por Dios y por su bendita palabra, que es lo más importante. Hoy deseo leer un versículo de la palabra del Señor que está ubicado allí en la carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, que nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Reitero, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Amantísimo Dios, estamos aquí delante de ti y te pedimos la bendición, Señor, porque la bendición tuya es la que enriquece, Señor, y no añade tristeza. Permite que esta palabra, Dios mío, sea de consuelo, de edificación y también de exhortación, pero sobre todo que cumpla el propósito para lo que tú la envías. En tu nombre, mi Señor, reprendo toda obra del enemigo y de las tinieblas y todo lo que quiere estorbar la bendición. Declaro libertad en los aires, en los medios, en las vidas y también en este lugar. Te adoro, te alabo, te glorifico y te doy muchas gracias por el privilegio y la oportunidad que tú me das. Amén y amén. Hoy quiero compartir con ustedes otro tema que he titulado Vivamos como hijos obedientes. Bueno, la mayoría de los que tenemos alguna edad adulta, Dios nos ha dado el privilegio de casarnos y nos ha dado el privilegio de tener hijos. Y cuando esos hijos se comportan con respeto, con honra, con obediencia, nos sentimos privilegiados. Ese fue mi caso, o ese es mi caso, y nos sentimos honrados. Yo tengo mis hijos ya mayores. El menor tiene 34 años. La mayor está un poquito más allá, casi 35 años. Y mis hijos son una bendición. Siempre nos han obedecido, siempre nos han honrado, nos han respetado. Y para uno como padre, uno se siente orgulloso, en el buen sentido de la palabra. No le estoy hablando de soberbia, orgullo, vanagloria, engreimiento, no. En el buen sentido de la palabra, con toda pureza y santidad, uno se siente orgulloso, honrado, bendecido, de ver cómo sus hijos, no solamente pequeños, siempre se mantuvieron en el Cristo, en el Evangelio, se casaron, tuvieron sus hijos, llegaron a una edad y aún siguen siendo respetuosos, siguen siendo cariñosos, siguen siendo amorosos. Y para uno como padre es un privilegio. Como tampoco es de mucho gozo cuando un padre tiene, bueno, digámoslo así, la desventura o el talón de Aquiles
de saber de que sus hijos, a veces a pesar de que se les ha dado el mejor ejemplo, son rebeldes, son desobedientes, no se someten. Los hijos se aman, pero como ese no ha sido mi caso, pienso que debe ser muy difícil. Aunque en muchas consejerías he visto a muchos padres y a muchas madres sufrir a causa de sus hijos que no los respetan, que no les obedecen, que no les honran y que son rebeldes. Primero que todo, eso es muy triste porque un hijo que sea así, primero el que es obediente, que honra a sus padres y que se mantiene allí siempre con esos principios y esos valores y ese temor y esa obediencia a Dios, pues son hijos que tienen unas promesas maravillosas. Primero, la vida, serán de larga vida. Y segundo, esos hijos van a ser muy privilegiados y muy bendecidos, nunca les va a faltar nada. Si usted es ese hijo o esa hija que aprendió a honrar y a obedecer a sus padres, a usted le espera lo mejor, porque es un mandamiento con promesa y la palabra se cumple. Todo esto para decirle acerca del tema que quiero compartir con ustedes hoy. Vivamos como hijos obedientes. Si nosotros como seres humanos nos sentimos apreciados, queridos y amados, hablo en mi caso por esa maravillosa descendencia, ese privilegio que Dios me dio por mis hijos. ¿Cuánto más Dios? Ahora, quiero ampliar un poco aquí en este tema, aunque hoy no estoy hablando 100% de la familia. Una parte, por ahí un 20%, un 10%. Quiero hablar de la familia, o estoy hablándoles de la familia un poco. Pero les decía que mucho más Dios, aunque en la Biblia encontramos casos de gente fiel, como algunos casos de algunos patriarcas, o de algunos profetas, o de algunos jueces o sacerdotes, como el caso del profeta Samuel. El profeta Samuel fue un hombre muy fiel y muy obediente. De hecho, dice la palabra del Señor allí en el libro primero de Samuel, que todos desde Dan hasta Berseba sabían que Samuel era un fiel profeta de Jehová. O sea, ejemplo tenían los hijos. No siempre es porque se les da mal ejemplo o buen ejemplo. Y quiero aclarar esto porque a veces muchos se sienten tristes. Entonces, ¿qué me pasa a mí? No, a veces se les ha dado el mejor ejemplo, el mejor testimonio. Se les ha guiado correctamente, como el caso del profeta Samuel. Pero sus hijos eran unos descarriados. El pueblo vino a reclamarle y a decirle que con él nada, pero que sus hijos no andaban como él. Ese fue el talón de Aquiles del profeta Samuel, un hombre que fue fiel a Dios en todo, pero que sus hijos lo deshonraron muy tremendamente. Hay casos en que los padres también en esa área no han dado una muy buena educación, de pronto porque no conocían a Cristo, o si lo conocían, había desconocimiento o hay desconocimiento e ignorancia en muchas áreas. O, en otro caso, desobediencia y rebeldía. Eso es de acuerdo a las convicciones también, y al temor y al conocimiento. Y en muchas ocasiones a la formación que le han dado a uno. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Cada uno da lo que tiene. Nadie puede enseñar lo que no sabe. ¿Cómo va a enseñar uno lo que no sabe? Porque ni siquiera lo entiende. Entonces, hablando de este tema, es importantísimo tocar estos puntos porque hay muchos que dicen, ¿y a mí qué me pasa? Bueno, bíblicamente a muchos les pasó así, por decir algo, tocar solamente este caso del profeta Samuel. Así que, si nosotros como hombres nos sentimos como seres humanos bien, ¿cómo se sentirá Dios? Mire, Dios desea que nosotros, la iglesia, sus hijos, le obedezcamos.
¿Sabe usted qué es lo que pasa todos los días allá delante de Dios? La Biblia dice que cuando cuando Satanás quiso hacerle daño a Job, porque Satanás quiere hacernos daño todos los días, porque él siempre quiere el mal. Él vino para hurtar, matar y destruir. Él quiere destruir los hogares, robarse la paz, robar la salvación. Él es un ladrón, él es un padre de mentiras, es un mentiroso. Que el Señor lo reprenda. Que Dios nos ayude a aborrecer cada día más y más el pecado, a aborrecer la maldad, la desobediencia, la iniquidad, la injusticia y todas aquellas cosas. ¿Por qué? Porque eso pertenece al maligno, eso pertenece a Satanás. Por eso el Señor le dijo a los escribas, fariseos, saduceos y herodianos, le dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Porque estaban esclavizados por él. Porque ellos le habían dado derecho legal a Satanás, le habían abierto una puerta, y por eso se comportaban tan impíamente, tan rebelde, tan desobedientemente, tan pecadores, tan homicidas. Por eso eran difamadores, eran criticones, eran murmuradores, eran todo eso. ¿Por qué? Porque el diablo estaba en ellos. O sea, habían abierto una puerta legal, y el Señor les dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y por eso los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Que Dios nos ayude a nosotros ser obedientes y a honrar a Dios. Porque les estaba diciendo que Satanás se presenta, dice: un día se fueron, libro de Job capítulo 1, bueno, no puedo leer porque no nos alcanzaría el tiempo, pero usted se lo sabe, lo puede leer en la casa. En el capítulo 1 y capítulo 2 usted encuentra estas escrituras. Así que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, allá arriba, entre los cuales vino también Satanás. Yo muchas veces les digo, y así digo y así lo creo: a mí no me preocupa lo que me pueda hacer el hombre, tampoco me preocupa lo del enemigo. ¿Por qué no me preocupa? Porque si yo soy obediente y yo soy fiel, el enemigo no puede hacer nada si no le pide permiso a Dios. Así que si él le pide permiso a Dios, pasarán muchas cosas. Si no, no puede hacer nada. Pedro y los apóstoles y los discípulos fueron pedidos. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti que tu fe no tarde. Y vuelto esto, confirmarás a tus hermanos. Así debemos creer y así debemos vivir. Entonces dice que él llegó allá a pedir permiso. Pero también lo que les quiero decir es que él nos acusa día y noche. Cuando usted mira el libro de Apocalipsis, dice: ha sido echado fuera y encerrado el que los acusaba día y noche. ¿Se imagina usted él acusándonos todos los días allá? Mire, ya volvió a mentir. Mire, ya volvió a fornicar. Mire, ya volvió a adulterar. Mire la lascivia que le despertó. Mire lo tramposo que es. Mire que no paga las deudas. Mire que tiene tiempo y saca una excusa por no ir a la iglesia, más bien dice una mentira. Mire que dice que está enferma y está enfermo, y mire que enferma y enfermo no está, pero solamente una mentira porque quiere una excusa. Imagínese de ahí para allá todo lo que pasa. Antes Dios tiene misericordia y nos ama. Y tenemos que una vez más volver a decir que el Señor tenga misericordia de todos nosotros y nos ayude. Y que si hay cosas incorrectas, que Dios nos ayude, pero que nosotros vivamos. Alabado sea el nombre del Señor, como hijos obedientes. Sé que no es tan fácil, pero tampoco es imposible. Pero con la ayuda del Señor lo podemos lograr. Si usted ve que el enemigo le ataca a su mente, y de su mente hace pasar eso usted a su corazón, entréguele la mente a Cristo. Diga: yo tengo la mente de Cristo. No permita pensamiento de iniquidad en su mente, y mucho menos permita que baje al corazón. Diga al Espíritu Santo de Dios: toma mi mente. Espíritu de Dios, por favor, toma mi cerebro. Espíritu de Dios, ayúdame, Señor, ayúdame, toma mi corazón. Hazme una nueva criatura. Múdame en otro hombre o en otra mujer. Dame un corazón nuevo, dame un espíritu recto. Si usted sabe que hay situaciones, tiene el talón de Aquiles, hay vicios, hay hábitos
Hay cadenas, hay ataduras. Usted sabe que eso le está estorbando para consagrarse y lleva, no sé, muy poco tiempo o mucho tiempo, y usted se ha dado cuenta que hay adiciones a pesar de que es cristiana y cristiano. Entréguele esa área al Señor. Tal vez usted le ha entregado al Señor el 20 o el 40 o el 50. Y en muchas cosas usted ha sido libre, pero usted no le ha querido entregar al Señor su mente. Ahora, entendamos algo. Él siempre es un caballero, el adorado Espíritu Santo de Dios, que Él nos guía a toda verdad. También Él es un caballero. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Él es un caballero. Él no va a entrar a las malas en su corazón, en su vida, no le va a ayudar, a menos que usted y yo rindamos nuestra voluntad. Esa voluntad, ese medidor, nosotros debemos cederlo. Mire, Dios no nos va a forzar. Es bueno que la iglesia del Señor entendamos eso. Dios no va a forzar nuestra voluntad, entienda. Para Dios hacer algo, primero debemos ser obedientes. Tener fe, creerle, pero rendir nuestra voluntad. Cuando rendimos nuestra voluntad y le decimos, yo quiero que tú me ayudes, yo quiero que tú me guíes. Yo recuerdo, son muchos, pero solo le voy a hablar de dos. Recién convertido, duré unos 3, 4, 5, 6 años con un problema. Y el problema era que yo era muy parrandero. A mí me gustaba bailar. Y todo lo demás, Dios me ayudó, pero ese problema, eso fue difícil, eso para mí era terrible. Y yo oraba y ayunaba hasta que un día yo le entregué al Señor mi voluntad, todo, Señor, yo estoy dispuesto, por favor, yo quiero que tú hagas algo. Y de repente, de la noche a la mañana, esa atadura se fue. No era que yo iba y lo hacía, no. Pero yo por dentro estaba descarriado. Yo no podía escuchar esa música porque yo quería estar allá. O sea, yo era un bailarín en potencia. Físicamente, literalmente, no lo hacía, pero yo por dentro, yo lo quería. Ese es el caso de mucha gente que está luchando con una cantidad de situaciones, demonios, en fin, adicciones, vicios, hábitos, y tal vez usted no, pero usted está que se revienta. Le pregunto, ¿ya le rindió su voluntad? Y de todas esas cosas, recuerdo que un día le dije al Señor, me arrodillé y le dije, Espíritu Santo, ayuda. Yo sé que tú no forzas a nadie, pero que pides permiso porque eres un caballero. La verdad, yo no quiero sentir esto, yo no quiero estar así. Y nunca se me olvida una oración, por favor, Espíritu Santo, toma mi cerebro. Así le dije, toma mi cerebro, es el que hace funcionar todo, toma mi cerebro. Yo no sé dónde está el problema, toma mi cerebro. También le dije, por favor, toma mi mente, te entrego mi mente. La Biblia dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. Pero también tu palabra me dice a mí, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pero esto no puede suceder si tú no das esa convicción, porque tú eres el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Tú eres el que me puedes ayudar. Y humillado allí delante de Dios, pidiendo misericordia. Recuerdo que eso fue un milagro tan maravilloso. Oye, un cambio tan precioso. Eso desapareció, eso se fue. Ese ataque del enemigo de las tinieblas, qué bueno es Dios. ¿Y sabe qué dije yo en ese momento? ¿Cómo es posible que yo con tantos años o con estos años ya en el Evangelio y no haya entendido, siendo la Biblia, teniéndola, y no haya entendido esto? Dios mío, ayúdame. Ese puede ser el caso o muchos casos de muchos de ustedes. ¿Ya le rindió su voluntad al Señor? Porque mucha cristiana y muchos cristianos dicen, yo tengo este problema, no puedo. O a lo mejor usted no se lo dice a nadie, pero por dentro usted está sufriendo. ¿Cuántos insomnios tiene usted? ¿Cuántas veces se le quita la gana de comer? ¿Cuántas veces va a la iglesia y no es feliz?
Y no es feliz sencillamente porque eso le martilla ya en su conciencia, en su mente, en su corazón. Y el enemigo se está aprovechando de eso, de esa ingenuidad o de lo que sea o de esa desobediencia y le está martillando y usted no es feliz. Usted ha perdido el gozo de la salvación. Usted ha perdido la presencia de Dios, tantas cosas, y Dios le ama y Dios le quiere ayudar. Pero ¿cuántas veces el cristiano no ha entendido? ¿Y por qué? Por algo tan sencillo. Ahora usted se preguntará y me dirá: ¿y pastor, y cómo es entregarle al Señor la voluntad? Sencillo. A usted le van a venir sentimientos y emociones, y va a venir la tentación a la mente, porque ahí es el área donde el enemigo quiere trabajar. ¿Qué hace usted? Como cristiana y cristiano sabe que con Cristo estamos juntamente crucificados. Entonces usted sencillamente va a decir: llevo en el nombre de Jesús, llevo a la cruz este sentimiento que me quiere hacer caer o entrar en tentación. Llevo esta emoción. Si tu palabra dice que estoy crucificado, entonces yo lo llevo a la cruz. Yo no voy a permitir que me esclavice y que me domine. Y le digo: Señor, Espíritu Santo, toma mi mente. Por favor, tómala, entra, toma mi mente, toma mi cerebro, todo lo que hace parte. Y cuando le va a llegar un mal pensamiento, ¿sabe qué usted hace? Yo lo resisto y no lo recibo. A mí me tocó, iglesia del Señor, yo lo hice en una ocasión. Y una vez le dije, cuando vino a traerme un mal pensamiento, le dije: no tienes parte ni suerte en mi vida, yo soy de Cristo y yo no soy un cesto de la basura para que vengas a descargar eso en mi mente. Así que yo lo rechazo en el nombre de Jesús. Los primeros días no fue fácil, déjeme decirle, y yo rechazaba. Pero cuando menos pensó, yo me di cuenta que obtuve la victoria. ¡Oh, qué bendición! ¡Qué maravilla! El Señor está ahí, el Espíritu Santo está ahí. Ahora Él va a luchar, Él va a querer venir a traerle sus pensamientos, a ponerle en su mente, a ponerle tentaciones. Pero siempre usted, siempre allí. Llevo todo pensamiento negativo cautivo en obediencia a la cruz de Cristo. Y lo dice en 1 Corintios capítulo 10 en uno de sus versículos. Y así, crucificado, y usted va a dar cuenta lo que va a pasar, pero hay que hacerlo con responsabilidad. Y luego se le dije: Señor, yo rindo mi voluntad a ti, tú eres el dueño de mi vida, no vivo yo, vive Cristo en mí. Usted verá lo que va a pasar. Pero ¿qué es lo que pasa con muchos cristianos? ¿Pero por qué yo no he podido ser libre? Dicen muchos cristianos: sencillo, porque cuando le llega el pensamiento y la tentación, usted lo admite, usted lo cultiva, usted se deleita. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque a mí me pasó eso. Yo me di cuenta que yo estaba admitiendo, yo lo estaba permitiendo. ¿Sabe qué representa eso? Eso representa abrirle la puerta a los demonios. Si usted y yo lo admitimos, si usted y yo lo permitimos, si usted y yo lo consentimos, ¿qué cree que va a pasar? ¿No lo dice la palabra del Señor? El hombre es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, es seducido. Entonces primero viene la concupiscencia, el deseo de la carne, de los sentimientos, de las emociones. ¿Por dónde va a comenzar? Por la mente viene el pensamiento. Cuando no se estorba que eso crezca, esa concupiscencia, ese deseo desordenado. Concupiscencia es desorden, deseo de algo de la carne. Y cuando no se controla desde allí, con la palabra, con la fe y con la obediencia, porque para eso se necesita la palabra, confesarla. La fe, sí Señor, la creo, y la obediencia para actuar. El enemigo no podrá hacer nada. Pero ¿por qué muchos sucumben y mantienen de tumbo en tumbo y de caída en caída y nunca se pueden consagrar ni santificar? Por eso, porque ellos admiten, reitero, ellos permiten, ellos consienten.
Entonces, claro, el enemigo, la gente vive así, en las cosas de la carne. Pero cuando la persona entiende esto, va a cerrar toda puerta. No lo va a permitir y va a tener la victoria. Por eso este versículo de la palabra del Señor nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis con los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. O sea, cuando éramos ignorantes, todo lo que nos venía lo hacíamos. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del diablo, que el Señor nos reprenda, del pecado. Pero Jesucristo nos libertó, usted es libre. A veces sabe por qué pasa y por qué tanto cristiano vive de esa forma y de esa manera, porque no ha entendido, ignora. O más bien no se ha dado cuenta que tiene que comenzar a cerrar puertas. Empezar a cerrar puertas, debe usar la fe, debe usar la obediencia en la palabra, la fe en la palabra, la obediencia en la palabra y rendir su voluntad totalmente a Cristo. Porque ¿sabe qué es lo que pasa cuando sucede esto en mucha cristiana, en mucho cristiano? Es que su voluntad no ha sido rendida totalmente y por eso mantiene y vive de esa forma y de esa manera y el enemigo lo mantiene esclavizada y lo mantiene esclavizado. Pero cuando entendemos, ¿sabe qué pasa? El enemigo no va a poder. Rindámosle la voluntad al Señor. Hagámoslo como nos lo dice la palabra y como dice aquí, como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. Yo ya no me puedo conformar. O sea, usted ya no es la misma cristiana, usted ya es hija de Dios, ya es hijo de Dios. La mente, Dios requiere que usted le entregue completa. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros miembros, dice la palabra del Señor. El enemigo no podrá hacer nada, no podrá hacerle apartar, no podrá hacerle descarriar si usted y yo no se lo permitimos. Cuando pasa algo, ¿sabe qué sucede? Que se lo permitimos. Por alguna de estas endijas o por alguna de estas puertas, él ataca a la cristiana y ataca al cristiano para que no sea victorioso. Y para que el cristiano viva en una vida de una ruina espiritual, andando en la carne y practicando cosas de la carne. Y por eso tenemos hoy mucha cristiana y mucho cristiano estéril, y por qué no decirlo, muchos ministerios estériles también, y muchas iglesias estériles. Esa es la razón. Que Dios nos ayude a vivir como hijos obedientes. Y le leo otro versículo y termino. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Muchos cristianos han santificado el 40, el 50, el 70, pero no han santificado su mente. Todo lo que viene lo admiten, lo reciben. Y ahí comienza el principio del descarrío, de la caída, del pecado, de la maldad, de la iniquidad. Entonces no cierran esa puerta. Luego eso va al corazón. Y cuando va al corazón, Jesús le dijo, porque de la abundancia del corazón, ya el corazón se ha llenado. ¿Por qué? Le dijo el apóstol Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mentiera el Espíritu Santo. Pues porque lo había dejado vacío. Y el enemigo llegó, atacó la mente con la avaricia, con el hurto, y él le dio la puerta abierta, y de allí lo llevó al corazón, y luego llamó a su esposa, y se pusieron de acuerdo, y allí hubo el hurto, y allí hubo la mentira, y allí también dependió el juicio, y la muerte, y la pérdida del alma, porque yo creo que esa gente no tuvo tiempo de convertirse, ni arrepentirse, ni pedir perdón, porque eso fue fulminante. Entonces, es importante, como dice la Biblia, que vivamos y andemos como hijos de Dios. Él está esperando. Es asunto de poner en práctica esta palabra. Es asunto de decirle, Señor, aquí está mi vida. Ayúdame. Yo no sé cuál será su problema, pero sí voy a orar por usted para que reciba a Cristo, para que se reconcilie y para que Dios le ayude. Usted que está allí, está escuchando y va a estar escuchando, ore conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Te pido perdón por lo incorrecto, por mis pecados. Te pido que me laves con tu sangre, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borre jamás. Y que me ayudes, Señor. Ayúdame, Señor. Y te entrego mi voluntad
Te entrego mi mente, renuévala. Ayúdame. Te entrego mis sentimientos, mis emociones, mi carne. Todo esto lo llevo a la cruz del Calvario. Y declaro victoria en mi vida porque tú has muerto por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por su atención prestada y hasta una nueva oportunidad. Que esta palabra sea de mucha bendición para su vida.